Muy bien, entonces vamos a tratar el tema de farmacología de los antineoplásicos, ¿de acuerdo? Como última clase por mi parte. Entonces, el cáncer, pues es una alteración que ustedes conocen, de repente alguien cercano o alguien conocido, pero es evidente que genera un problema. Lógicamente esto si lo ponemos en un contexto clínico, ¿no? El tema que vamos a tratar es directamente de los fármacos, no exactamente la terapéutica, porque no es el curso, ¿de acuerdo? Pero sí hay algunas cosas que debemos poner en contexto, ¿no? Ustedes deben saber qué es la quimioterapia, pues es el tratamiento con fármacos contra el cáncer, puede ser por diversas vías. El lugar de acción puede ser diverso, desde la formación de proteínas, a nivel del DNA, del RNA, en enzimas, en microtúbulos, en la síntesis de purinas, de pirimidinas, los precursores de los ácidos nucleicos, ¿no? Y tenemos una cantidad de fármacos antineoplásicos importantes que van a actuar justamente en diversos segmentos o partes del ciclo celular, ¿sí? Espero que recuerden ustedes cuando estuvieron en primer año e hicieron citología y teníamos el ciclo celular con diversas fases, ¿no? Como la G1, G2, la M-mitosis, la fase de síntesis del ADN o la fase de reposo, G0. Y en todas ellas, pues vamos a tener acción de estos fármacos antineoplásicos justamente con el objetivo de detener el crecimiento de las células tumorales. Es así que hay principios terapéuticos, ¿no? La idea es curar al paciente, combinar la quimioterapia, pues es una oportunidad importante y ha demostrado pues que da utilidad, ¿no? En lo posible, el uso de estos fármacos se da para reducir la masa tumoral, ¿no? De repente después ya operarla o darle radioterapia. Debemos iniciar el tratamiento lo más precoz, de allí que la detección, el diagnóstico temprano son importantes, ¿no? Y la máxima dosis tolerada de estos fármacos lo limita evidentemente los efectos adversos que suelen ser muchos, como vamos a ver, ¿no? De hecho, que la cirugía es parte complementaria importante a la quimioterapia. Siempre la quimioterapia, bueno, casi siempre, casi el 100%, suele ser el tratamiento inicial para disminuir tamaño del tumor y acceder posteriormente a otras terapias, ¿no? ¿Cuáles son las drogas que contamos en el mundo para tratar esta patología? Las drogas antineoplásicas tenemos en primer lugar los agentes alquilantes, los antimetabolitos, productos naturales como los alcaloides de la vinca, antibióticos, enzimas y modificadores de respuesta biológica. Es decir, empezamos con un primer grupo importante que vamos a conversar inmediatamente. Tenemos otro grupo de hormonas y antagonistas, otros agentes, terapia génica. Empecemos entonces a clasificar desde el punto de vista farmacodinámico, es decir, de la acción que tiene este fármaco con algún receptor en las células, y las vamos a dividir en tres tipos, ¿ya? Primero vamos a hablar de los fármacos que actúan sobre el ADN de la célula tumoral. Y allí tenemos los agentes alquilantes, ¿sí? Como las mostasas nitrogenadas, dentro de ellas la ciclofosfamida, el melfalán, el clorambucil, los alquilsulfonatos, las nitrosourias y otros. Esos son los agentes alquilantes y ahora vamos a hablar de ellos. Los que actúan como el platino, los compuestos del platino, como el cisplatino y el carboplatino, los que inhiben enzimas como la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2, ¿sí? En segundo lugar, los fármacos antimetabolitos, como el metotrexate, que actúa sobre la formación del ácido fólico. Los análogos de las bases pirimidínicas, como su nombre lo dice, son fármacos que van a imitar a los precursores del ADN, los imitan, hacen que sean reemplazados como si fueran los originales y lo destruyen a la célula. Igualmente los análogos de las bases púricas. Ahí tenemos al metotrexate, el 5-fluoracilo y la citarabina y la 6-mercaptopurina como principales exponentes antimetabolitos. En tercer término, los fármacos antimicrotúbulos, como los alcaloides de la vinca, y ahí está la vincristina y la vinblastina.
y los taxanos como dentro del más importante y más usado, el paclitaxel, ¿perdón? Este cuadro ya estaba al comienzo, habíamos hablado de él en la relación ciclo celular y fármacos antineoplásicos, ¿ya? Ustedes pueden fácilmente tomar estos datos. Muy bien, entonces tenemos que aprender esta lámina que yo les voy a entregar al delegado para que ustedes sepan. Y vamos a hablar del grupo de los agentes alquilantes. ¿Sí? Los agentes alquilantes dañan directamente el ADN, evitando la reproducción de las células cancerosas. ¿Sí? Su nombre lo dice, la alquilación es una forma de destrucción a nivel celular. ¿Sí? Alquilan el ADN, actúan en todas las fases del ciclo celular, principalmente en células o en neoplasias hematológicas como las leucemias y los linfomas. ¿Ya? Los agentes alquilantes son compuestos muy reactivos. Fíjense, tienen las preguntas de examen que suelen ser importantes es en esta última línea, que tienen mayor eficacia al final de las fases G1 y la fase de síntesis. Anoten eso. Entonces, pues, actúan a nivel de la síntesis del ADN, estos agentes alquilantes, y van a generar la destrucción del mismo. ¿Ya? Las mostazas nitrogenadas, como las nitrosoúreas, aceridinas, triacinas y los alquilsulfonatos, las mostazas nitrogenadas son las más importantes. ¿Ya? ¿Y cuál es la más representativa de ellas? La ciclofosfamida. Es una mostaza nitrogenada, ya hemos hablado de los mecanismos de acción de las mismas. Tiene un espectro de actividad amplio, acuérdense, las leucemias. Además, dentro de las posibilidades de tratamiento con estas son los cánceres genitales, pulmonares y sarcomas, pero más la usamos en las patologías hematológicas. ¿Sí? Una pregunta de examen también anoten es lo que produce la ciclofosfamida, que es la cistitis hemorrágica. ¿De acuerdo? Cistitis hemorrágica. Ciclocistitis. Muy bien. Otros agentes alquilantes son la carmustina y la lomustina, el busulfán y la procarbacina. Yo siempre les pregunto de la ciclofosfamida, ¿no? El otro grupo son los complejos de platino, como el cisplatino y oxaplatino, y acá la pregunta suele ser que actúan sobre los cánceres de testículo y ovario, sobre todo de testículo. Acuérdense de eso, ¿no? El grupo de los antimetabolitos. Ahí tenemos al metotrexato. ¿Qué hace el metotrexate? Es un análogo del ácido fólico, es decir, como que engaña a la célula, ¿no? Entonces la célula agarra al metotrexate, lo introduce a la parte celular de ella y este la destruye, ¿sí? El metotrexate es de los más representativos de los antimetabolitos con el 5-fluoracilo. Entonces va a generar alteraciones metabólicas en la síntesis del ácido nucleico y esta célula va a ser destruida, no se va a formar ADN, ARN, ¿no? Me captaron eso, ¿no? De que como que se hace pasar, ¿no? Por un componente importante de la célula, cuando en realidad va a ser un intruso y la va a destruir, ¿no? El metotrexate, de los más importantes, y los análogos de la pirimidina, como la citarabina. Otros, la hidroxiuria, menos importantes o menos usados, análogos de la purina, como la 6-mercaptopurina. Análogos de adenosina, como el cladribine y el pentostatin. ¿De acuerdo? El metotrexate, entonces, es de los más importantes. Pero cuidado, esta pregunta suele ser de residentado. Puede producir toxicidad pulmonar. Cuidado, toxicidad pulmonar y sobre todo en niños, y además de fibrosis hepática.
¿Ya? Ese efecto adverso es el que quiero que se recuerden, por favor. Antibióticos antraciclínicos y derivados. Su nombre lo dice, son antibióticos que interfieren con las enzimas, también en la replicación del ADN, ¿de acuerdo? Y ejercen su acción en todas las fases del ciclo celular. Esa suele ser una pregunta. Las antraciclinas, los antibióticos antracíclicos, ¿dónde actúan? En todas las fases del ciclo celular. ¿Ya? Sarcoma de Kaposi, cáncer de mama, cáncer de útero, dentro de las mejores utilidades que le damos, ¿no? Y aquí tenemos como principal exponente a la doxorubicina. La doxorubicina. Y es interesante cómo esta doxorubicina impide el sellado de roturas del DNA, es decir, hace que la célula se autodestruya prácticamente, generando radicales libres, el ADN de la célula se altera y pues la célula muere. Amplio uso en leucemias, ¿no? La pregunta que suelo hacer con la doxorubicina es su efecto cardiotóxico, tanto agudo como crónico. Así que anoten eso, la miocardiopatía que produce, ¿ya? El otro exponente antibiótico antracíclico, la bleomicina. La bleomicina es interesante su utilidad para cáncer de testículo y ovario. La actinomicina D es altamente tóxica, cuidado, pero se usa mucho en cáncer como el rhabdomyosarcoma, el coriocarcinoma y los teratomas malignos, ¿no? Pero tenemos otro grupo que son los inhibidores de la topoisomerasa. Y ahí el principal exponente es el irinotecan, el topotecan y el etoposio, ¿no? Una pregunta de aquí suele ser, ¿dónde actúa? Inhiben a la topoisomerasa 1, el irinotecan y el topotecan, y a la 2, el etopósido y el tenipósido. Esa pregunta suele ser siempre sobre el mecanismo de acción, ¿no? Como no vamos a hablar de dosis, o sea, yo no les voy a decir, a ver, tienen un cáncer de testículo, ¿cuál es la dosis? No, pero sí hay que saber mecanismo de acción, en qué fase actúa, sobre qué cánceres puede actuar, ¿sí? ¿Qué efectos adversos solemos tener? Eso es lo que quiero que me aprendan. La toxicidad de los antineoplásicos. Ya hemos hablado, casi todos son toxicidades, dan toxicidades generales como vómitos, ¿no? Alergias, pero hay algunos más específicas como lo que les he comentado, ¿de acuerdo? Este cuadro es en general para hablar de la toxicidad inmediata, temprana, diferida, tardía que pueden dar algunos de estos fármacos y que son importantes tenerlos en cuenta. Lo interesante en farmacología no es que vamos a aprender, como les decía, las dosis o los esquemas de tratamiento, sino las características más importantes de cada fármaco, ¿de acuerdo? Primero, ¿dónde está clasificado? Segundo, mecanismo de acción o sobre qué fases del ciclo celular funciona. Tercero, ¿qué cáncer puedo cubrir con tal o cual fármaco? Del más común, obviamente. Cuarto, sus efectos adversos. ¿Ya? Y sabemos eso, vamos a poder entender fácilmente la farmacología de los antineoplásicos. Hay cosas más complejas como resistencia que pueden aparecer, pero que no les voy a hacer preguntas de eso porque ya tiene que ver más con la terapéutica, porque es cuando ya uno está tratando a un paciente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con eso estamos terminando este grupo de fármacos que son los antineoplásicos. Suele sonar complejo, pero a la vez es simple, como se dan cuenta. Les he dicho las preguntas, ¿ya? Esas van a ser las preguntas, no tengan dudas. Le voy a mandar la presentación a su delegado para que ustedes las tengan y no tengan problemas el día del examen y además obviamente aprendan. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo, doctor. Muy bien, le envío en este momento